Otra vez, Dios los bendiga. Ahora vamos a tocar un tema bien importante, hermanos. Creo que este es de los temas más importantes porque es la razón por la cual venimos cada domingo a la iglesia. Confesamos la fe que profesamos, que Cristo es nuestro Señor. Esta mañana mantenga en mente algo. Quiero hablar un poquito de cómo motivarlos y motivar a nosotros a compadecernos por los perdidos. Y cuando me refiero a los perdidos, no son los que no han mirado por cierto tiempo, no, sino los que están perdidos espiritualmente. También me gustaría hablar de algunas de las barreras que hay a la hora de compartir el Evangelio. ¿Qué obstáculos hay a la hora de compartir el Evangelio? Y también poder entender la responsabilidad que cada uno de los que hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, hay una responsabilidad. Y esa responsabilidad, pues obviamente, para poder practicar esa responsabilidad que tenemos, necesitamos ser equipados. Y bueno, para eso tenemos que recurrir a las Escrituras, ¿no? Entonces, vamos a hablar acerca de alguno de esos temas, de este tema que es tan importante. Hay una pregunta, sí, en general, dice, ¿cómo puedo vencer el miedo a evangelizar? No levante su mano, pero pregúntese, ¿cuándo fue la última vez que evangelicé a alguien intencionalmente? Que dice, ya le eché el ojo a esta persona y ahí voy, me voy a lanzar, ¿no? Y tiene una meta y ¿qué fue lo que experimentó? ¿Qué fue? ¿Cómo comenzó a hablar con esa persona? ¿Qué fue lo que le preguntó? Para ir al cielo, ¿cuántos caminos hay? ¿Y cuál es ese camino? Jesucristo, ¿no? Ahora, para yo allegarme a alguien, si voy a llegarme a Martín, hay miles y miles formas de yo llegar a Martín. Puedo usar infinidad de cosas, puedo hablar del trabajo, hay infinidad de cosas que uno puede utilizar para establecer una conversación con alguien. La más común es, oye, es que caliente está hoy, ¿no? Y así abre uno la conversación, ¿no? Es una conversación bien fácil, ¿no? Sí, está caliente, ¿y de dónde eres tú? No, yo soy de México, ¿y tú? Ahí comienza, ¿no? Porque de repente no puede llegarse a la persona y decirle, oye, ¿has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador? Y va a decir, ¿por qué tanta agresividad, no? Pero hay un proceso. Mantengan que todo eso en mente, que todo lo que uno comunica en cuanto al Evangelio tiene que ser en el amor del Señor. Si no se hace en el amor del Señor y no hay una genuina preocupación por el alma de esa persona, no realmente, y Dios lo puede usar aún así, porque Dios puede usar a veces hasta nuestra misma necedad, ¿no? Mientras se presenta el Evangelio para que alguien llegue a los pies de Cristo. ¿Cómo puede vencer el miedo al evangelizar? ¿A cuánto seamos honestos, a cuánto les da a veces miedito evangelizar? A mí me ha dado miedo, evangelizar. Una vez estaba sentado en un centro comercial, y un hombre se sentó literalmente a un lado de mí en una fuente, esas fuentes que hay en los centros comerciales, y me senté esperando a mi esposa que está haciendo unas compras. Antes de que ocurriera eso, yo le estaba pidiendo al Señor, Señor, dame a alguien para evangelizar, Y me pone este hombre a un lado de mí y me empezó a dar miedo. ¿Cómo comienzo? ¿No? ¿Cómo le hago? Y estuve batallando con nervios. Ustedes quisieran escuchar una historia que lo puedo evangelizar. No, se fue el Señor, fue un fracaso para mí. Entonces, sé que pasa eso, sé que a veces los nervios nos llegan, ¿no? Es normal, pero si usted quiere ser bueno por ejemplo, en dibujar, ¿qué es lo que tiene que hacer? Si quiere ser bueno en dibujar, ¿qué es lo que tiene que hacer? Practicar. Yo he evangelizado y a veces no me salió tan bien, pienso como yo quería, pero en la práctica, ¿no? Y obviamente se requiere un entrenamiento.
Para muchos cristianos es difícil testificar. Muchos tienen temor del hombre, principalmente del hombre, ¿qué me va a decir? Especialmente si alguien que usted ya lo conoce por tiempo va a decir, ay, ahora me quieres hablar de Cristo y no te acuerdas lo que tú eras, ¿no? Porque Satanás siempre nos va a traer nuestro pasado, ¿no? Al presente, y lo hace a través de personas que aún nos conocen, cómo era nuestra vida. También hay temor al rechazo. Y en lugares bien extremos, hermanos, hay temor a la persecución. Hay lugares donde literalmente usted tiene una Biblia en su mano, es una cuestión de muerte. Tener una Biblia en su mano, ni siquiera hablar de Cristo. Así, entonces, nosotros tenemos el privilegio de vivir en una nación donde se fundó basado en principios bíblicos. Una nación donde muchos líderes tenían temor de Dios. Obviamente, a veces estamos preocupados con nuestras propias prioridades que con ayudar a otros, ¿no? Vivimos en una sociedad así, donde es primero cubro mis necesidades antes de cubrir las de otros. Jesucristo fue el gran ejemplo para nosotros. Él vino para servir y no para ser servido. Entonces, los que somos hijos de Dios tenemos que pensar diferente, no como el mundo. Y para eso necesitamos recurrir a la Escritura. Además, dice, el Evangelio en sí mismo es necedad y ofensivo para los incrédulos. No sé si a usted le ha tocado conversar con alguien. A mí me tocó. En cuanto le dije la palabra a Jesús, que quería comentarle del Evangelio, me cortó. Y como estaba hospedándome en su casa, se puso media tensa la cosa, ¿no? Pero dije, bueno, Señor, pues está bien. A veces la gente se va a ofender. ¿Y saben qué, hermanos? Cuando usted presenta el Evangelio, si no ofende a la persona, quizás no le está dando un Evangelio sólido. Porque lo que hace el Evangelio es que nos confronta a nuestro pecado. Y cuando nos confrontan, cuando se nos confronta nuestro pecado, nos vamos a ofender. Hay personas que han venido aquí al servicio y por invitación de alguien más, y de repente la otra persona dice, ¿qué le dijiste al pastor de mí? Que todo lo que está hablando parece que está hablando de mi vida. Es la palabra de Dios. No es el pastor que sabe la información de esa persona y le ofende a la persona. Y qué bueno, el Evangelio debe ofender el pecado del hombre. Tiene que, si no es como nomás suavizarle a la persona, darle una palmadita en la espalda y decirle, no te preocupes, Dios es amor. Sí, cierto. ¿Cuántos saben que Dios es amor? Nosotros lo experimentamos todos los días, tanto como el inconverso como el que convertido experimenta el amor de Dios. Pero también Dios es justicia. Y nosotros no queremos recibir la justicia de Dios, porque si recibimos la justicia de Dios, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Esa es la realidad. Vamos a leer Mateo 7, 13 al 14. Martín, léenos Mateo 7, 13 al 14. Mateo 7, 13 al 14. Dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces hay dos puertas. ¿Cuál es la primera? Que lleva a la perdición, ancha. La que está ancha, ¿no? Sí, y más específico, hermanos, nos lleva a la perdición, pero hay que ser más específicos. ¿A dónde nos lleva? Al infierno. Entonces, a la hora de compartir el Evangelio, sí, lleva una perdición, pero hay que enfatizar de que si esa persona no viene a los pies de Cristo, se va a ir al infierno. ¿Cuántos de ustedes estaban destinados al infierno? Yo estaba destinado al infierno. Entonces, ahora, ¿cuál es la segunda puerta que menciona ahí en Mateo 7:13? La angosta, la estrecha. La estrecha. ¿Ha usted estado en un pasillo bien reducido?
donde dice, híjole, si tengo unos kilitos de más no paso y apenas, imagínense, la puerta que Dios nos ofrece es bien estrecha, hermanos, y lo dice aquí la palabra de Dios, y pocos, dice, pocos los que la hallan. Entonces el camino al infierno, hermanos, es una puerta anchísima. Es más, pregunta, Omar, ¿qué tienes que hacer para ir al infierno? Pues, pues yo digo solamente negar a Cristo. ¿A Cristo? Israel, ¿qué tienes que hacer para ir al infierno? Nada. Está bien tu respuesta, pero también si no haces nada, te vas a ir al infierno, nos vamos a ir al infierno, ¿no? Entonces, es importante que la persona a la hora de evangelizar, hermanos, ellos entiendan cuál es el futuro de ellos si no se rinden a los pies de Cristo. No hay un punto medio. No hay un punto. Medio. Es el cielo O el o el infierno. infierno. Terminar con el Señor o terminar con Sí. A mí me da escalofrío cuando un compañero le dije que le estaba compartiendo el evangelio y me dijo, no te preocupes, dice, yo me voy a ir al infierno, dice, ahí voy a estar con mi papá en mi carro clásico y teniendo una fiesta. Le digo, no sabe lo que es el infierno. Entonces tuve la oportunidad de decirle, no es así, le dije, y me puse un poco serio porque estamos hablando de una cuestión no de vida o muerte, estamos hablando de la eternidad, hermanos. Entonces, por muy chistoso que se escuchó esa parte y que tiene una noción de lo que es el infierno bien pobre, tuve que en el amor del Señor compartirle lo que es el infierno, ¿no? Entonces dice, ¿ustedes tienen algunos amigos, vecinos, compañeros de trabajo que no están en Cristo? Yo tengo muchísimos familiares. Por ejemplo, piensa en alguien, como Imanol, tienes un amigo, ¿en qué camino anda esa persona, ese amigo que tienes que no está en Cristo? ¿En qué anda? ¿Qué hace? Pues en el camino ¿El mundo? Yo tengo familiares míos, ellos no están en Cristo, uno de ellos está en la drogadicción, entra y sale de la drogadicción todo el tiempo. Eso es lo que es el mundo, ¿no? El pecado se va a presentar y se va a manifestar de diferentes maneras. Otras personas están metidas en lo que es el trabajo, su adicción es el trabajo, no conocen otra cosa más que el trabajo. Mi jefe de trabajo me dice que él está adicto al trabajo, que él no puede pensar en otra cosa más que sea el trabajo. Esa es la puerta ancha donde él piensa que ahí va a estar bien. Obviamente él necesita de Cristo. Dice, lo cierto es que la mayor parte de las personas en este mundo están muriendo sin Jesús. Todos los días, ahorita estamos en esta clase, hermanos, ahorita en el hospital seguramente alguien está muriendo sin Cristo. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros los hijos de Dios para llegar a esas personas y que escuchen un mensaje de esperanza? Están muriendo sin esperanza y van a pasar una eternidad en el infierno por causa de su pecado. Entonces, hay una oportunidad, hermanos, nosotros de desarrollar un amor por las almas. Piense usted en alguien que usted ama, que dice, no importa la hora que me llame, no importa lo que haga, no importa lo que me pida, yo lo voy a amar a esa persona, voy a amar a esa persona. Usted, me imagino que tiene más de una persona que ama bastante. Necesitamos aprender cómo amar esas almas. Así como esas personas que nos presentaron el Evangelio a nosotros, tuvieron mucho amor por nosotros en mostrarnos el amor de Cristo, no el amor del mundo, porque el amor del mundo nada que ver con el amor de Cristo. El amor de Cristo es perfecto y es puro, no se puede replicar. La única manera que se puede manifestar es a través de sus hijos, los que han proclamado a Jesucristo como Señor y Salvador. Cristo tenía un amor por los perdidos y era su propósito en su venida, como dice Lucas. Vamos a Lucas 19:10,
Se los voy a leer por cuestión de tiempo. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Entonces, el más interesado en que seas salvo del infierno es nuestro Señor Jesucristo. Él tiene un amor que no se puede explicar. Yo no sé cómo Dios nos ama tanto. No puedo entender, hermano. ¿Alguien puede tener esa respuesta? ¿Por qué Dios nos ama tanto? Yo si fuera Dios, yo diría, no, ya me voy a deshacer de esta generación y comienzo de nuevo. Pero Dios es tan amoroso. El hecho de que estemos nosotros aquí ahorita, hermanos, es una prueba del amor de Dios. Una prueba muy grande. Quizás no lo miramos de esa manera porque ya estamos acostumbrados, asumimos de que estoy joven, me voy a levantar mañana, tengo planes. Sí, hacemos planes, pero Dios es el que está en completo control de nuestras vidas. Fíjense, Jesús, Él lloró sobre una ciudad que lo rechazó. En Lucas 19, 41 al 42. La ciudad de Jerusalén dice, cuando se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Entonces Jesucristo se dolía por las almas, por la gente que se perdía en sus pecados. También Pablo tenía un corazón por los perdidos. Pablo que aún estando en la cárcel, cuando estaba en la cárcel, su meta era evangelizar. Su meta no era cómo le voy a hacer para salirme de esta cárcel, cómo le voy a hacer para estar más cómodo, quiero a mi abogado, quiero mis derechos. No, su enfoque era, a ver, ¿quién necesita aquí de Cristo? Y él era todo su enfoque. No había ningún otro enfoque para esa persona. ¿Cuándo fue la última vez que usted se enfocó? Que digo, esta persona le tengo que hablar del evangelio porque le tengo que hablar. No sé cómo le voy a hacer, pero lo voy a hacer. Y empezó. Hay personas que nomás de mirarlos, son personas como dicen, no te me acerques, ¿sí o no? Hay personas que no se miran, pero estamos juzgando lo exterior nosotros. Y quiero quitarles un peso de encima, hermanos. Cuando se trata del evangelio, nuestro trabajo no es de convencer a las personas de la existencia de Dios y de que Jesucristo es Dios. Nuestro trabajo es presentar el evangelio como lo presenta la Escritura, porque el que hace la obra en nosotros es el Espíritu Santo, nosotros no somos. Yo lo he intentado muchas veces y he fracasado en el intento. Dios en su misericordia, la palabra de Dios se queda en el corazón de las personas, pero para quitarles ese peso de encima, hermanos, usted cuando comparte el evangelio, no se preocupe si esa persona va a responder o no va a responder. Solamente preocúpese que el evangelio que le está presentando está bien claro. Y para eso se necesita la práctica, se necesita usar sus propias palabras como usted lo entiende bíblicamente, obviamente no sacando la palabra de Dios fuera de orden, porque mucha gente dice, no, todos vamos a ir al cielo. No todos se van a ir al cielo. No, es que si eres buena gente te vas a ir al cielo. No, es que yo hago cosas buenas, pago mis impuestos, llego temprano al trabajo. No es por obras. Entonces ahí se utiliza la palabra de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Entonces ahí es una manera nosotros de poder explicarle a la persona que no es por obras. Fíjese lo que en 2 Corintios 12:15, en referente a Pablo, cómo Pablo tenía un corazón por los perdidos. Dice, y yo muy gustosamente gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por vuestras almas. Sí, os amo más. ¿Seré amado menos? Y fíjense, hermanos, que los detalles que nos habla aquí en Corintios. Dice, gustosamente gastaré lo mío, sus recursos. ¿Cuántos de ustedes se han desvelado a veces por mirar una película? ¿O cuántas veces se han desvelado pensando, ¿y cómo le voy a hacer para terminar este trabajo? ¿Cómo le voy a hacer para esto? O sea, Pablo gastaba todos sus recursos. Lo que lo consumía en su mente era el evangelio y
cómo presentar el Evangelio. Era algo constante. Él se dio físicamente, dio todos sus recursos, y Pablo no era cualquier persona. Era una persona extremadamente educado. Que él, si hubiera querido, no hubiera tenido necesidad, entre comillas, de haber tenido este tipo de vida. Pero por causa del Evangelio, imagínese el amor que él tenía por las almas, que dejó absolutamente todo para seguir el llamado de nuestro Señor Jesucristo y ser obediente a compartir el Evangelio. Ahora, una pregunta general para todos ustedes. ¿Tiene usted un corazón por los perdidos? Ahí donde está usted, pregúntese, ¿tengo un corazón por los perdidos? El llamado a testificar, hermanos, es un mandamiento, no es opción. Y eso está conectado con la gran comisión. Miren, vamos a las preguntas del punto 1, la letra A. Y la pregunta es, según Marcos 16:15, ¿qué deben hacer los discípulos? ¿Quién responde? Ir por todo el mundo y presentar el Evangelio a toda criatura. ¿No dice si quieres? ¿No? Ir. Oh, ¿no dice si tienes tiempo? ¿No? ¿No dice si te levantaste de buenas? ¿No? Dice ir. Es un mandato directo, ir. Cuando estábamos ustedes chiquillos, su papá y su mamá decía, ve, y cuando ya levantaba el dedo ya sabía que tenía que ir, porque si no iba, ya sabía que iba a pasar, ¿no? Aquí nuestro Señor está hablando ir por todo el mundo. Aquí dice que nomás le prediquemos a los que hablan español, ¿no? A toda criatura, hermanos. ¿Qué dice la respuesta? A ver, Alma, la respuesta B del punto 1. ¿Cuáles son los 3 aspectos de hacer discípulos? Según Mateo 28, 19 al 20. Hacer discípulos, bautizándolos y enseñándolos. Ahí está. Es bien práctico, hermanos. Ir, hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles. Y vamos a hablar un poquito más adelante del discipulado, porque hay una cuestión, hermanos. Usted y yo estamos evangelizando, lo crea o no, con sus propias vidas. Lo está haciendo. Y está discipulando también constantemente. Usted está discipulando dentro de su casa, en su trabajo, aquí en la iglesia. De alguna manera lo está haciendo y quizás a lo mejor ni siquiera usted lo sabe. Entonces, hay un buen discipulado que honra a Dios y hay un discipulado que no va a llevar a las personas a rendirse a Cristo. Y es por eso que el tema que estamos tocando aquí, hermanos, es bien serio, hermanos. Porque si estuviéramos hablando de la vida o muerte, pues todos nos vamos a morir. Pero aquí estamos hablando de la eternidad. El Evangelio es un deber sagrado. Vamos a Tamara, lee, hermana, Primera de Tesalonicenses 2:4. Sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Entonces pregunta, ¿cómo veía Pablo el Evangelio? ¿Cómo lo veía? Basado en ese verso. Estaba sirviendo a Dios y no a los hombres. Estaba sirviendo a Dios, no a los hombres. Porque dice, porque hemos sido aprobados ¿por quién? Dios. Entonces el que nos aprobó para compartir el Evangelio, ¿quién fue? Dios. Entonces usted no está haciendo algo que Dios no le está permitiendo. Dios quiere que cada uno de nosotros compartimos el Evangelio. Entonces, ¿qué significa tener
el evangelio encomendado a nosotros, como dice ahí en Colosenses. El evangelio encomendado. ¿Qué es encomendado? ¿Mm? Nos ha confiado. Nos ha confiado, encomendado, ¿no? Nos ha confiado. Dios nos ha confiado la tarea de compartir el evangelio. En pocas palabras, cuando alguien nos encomienda algo, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes les han dicho, ¿me puedes cuidar a mis niños? Les están encomendando una tarea. Esta tarea para nosotros es bien importante, hermanos. Si Dios nos salvó y nos otorgó la salvación, y Dios nos está encomendando, nos está confiando en que nosotros podemos hacer esa obra, ¿cómo no responder a ese llamado del Señor? Porque nosotros somos recipientes de la obra de Cristo en nuestras vidas. Nosotros somos testimonio y ahora Él nos está dando un mandato, hermanos. ¿Cómo no acudir a ese mandato de Él? Y si no lo hacemos, ¿por qué no lo estamos haciendo? Ninguno de nosotros puede ser exento del trabajo de compartir el evangelio, porque estemos involucrados en otro trabajo, como lo hablé anteriormente. Muchas de las veces, hermanos, esa es la excusa número uno que tenemos. Es que estoy ocupado, por eso no lo puedo hacer. Siempre podemos, hermanos, si hablamos de excusas, yo hago un libro de excusas, rápido. Pero, ¿qué excusa podemos tener? El que nos presentó el evangelio, la persona que Dios usó para que nos compartiera el evangelio, estuvo diligentemente, quizás estaba ocupado, pero dijo, voy a hacer todo a un lado, como Pablo, cuando estaba en la cárcel, hizo a un lado todas sus necesidades para compartir el evangelio. Dice, no hay nada en el compás mundial de las Escrituras que excuse a toda boca de hablar de Jesús cuando el corazón está muy familiarizado con su salvación. Todos estamos llamados a dar a conocer a Jesús. Sí, hermanos, aquí está la clave. Todos estamos llamados a conocer a Jesús si lo conocemos. Pero si yo no conozco a Jesús, hermanos, ¿a qué le voy a compartir a esa persona? Hay personas que me dicen, usan el diminutivo y dicen, es que mi Diosito sí me ama. Para empezar, Dios no es un Diosito. Dios es un Dios Rey soberano. Entonces, fuimos llamados, hermanos, y si fuimos llamados, vamos a compartir el evangelio. Sí conocemos a Jesús. ¿Quién es Jesús? Stacy, ¿quién es Jesús? La verdad. ¿Es la verdad? Ok. Erika, ¿quién es Jesús? Nuestro Rey, ok. Se me fue tu nombre, perdón. Y Jeremías. Jeremías, ¿quién es Jesús? El hijo del rey. El Hijo del Rey. Entonces, ahí comienza todo, hermanos. Sí conocemos a Jesús. Confiemos, hermanos, en el Espíritu Santo que obra en ustedes para compartir el Evangelio y hablemos la verdad confiando en su poder. No confíe en usted. Y esto es algo que escribió el hermano Charles Spurgeon, uno de el príncipe de los predicadores. Ahora vamos a hablar de obstáculos para la evangelización. En un sentido específico, la forma principal por la que glorificamos a Dios es a través del evangelismo. O sea, Dios recibe la gloria. Esta es nuestra misión dada por Dios. Ahora, pregúntese, así que si estamos bajo órdenes divinas, compartir el evangelio, ¿por qué dudamos? Si Dios fue el que le dio la orden, ¿por qué dudamos a compartir el evangelio? ¿Y se acuerdan que estábamos hablando de temores anteriormente? Porque me da miedo, porque conozco a esta persona por tantos años, ahora ¿qué me va a decir? ¿Me va a criticar? ¿O vamos a dejar de ser amigos? Yo no sé si alguno de ustedes ha perdido una amistad a raíz del evangelio.
Creo que yo perdí una o dos amistades por el Evangelio, porque se fastidiaron, ¿no? Pero ¿qué otra cosa les puedo hablar si no están en Cristo? Necesito hablar del Evangelio. ¿Qué otras cosas nos previenen evangelizar? Tal vez si te hacen alguna pregunta no sabes cómo responderle a esa Ey, pregunta. eso es, Miedo pues también a no sí, saber responder preguntas. eso es importante y eso es parte de la preparación, lo que dices tú, Israel, es parte de la preparación porque le comparto el Evangelio y si me hace una pregunta Y ya no sé contestar. y ya no sé contestar, entonces ahí sí necesitamos recurrir a la Escritura y necesitamos prepararnos. Muchas veces, a veces es por intimidación, nos intimidamos, el miedo a fallar. A mí me ha pasado, hermanos, donde, ¿y cómo se dice? Ay, esa escritura, y estoy dándole vueltas a mi mente. Gracias a Dios ahora por los teléfonos, pero necesitamos crear una disciplina de saber qué escrituras podemos leer, ¿verdad? Para evangelizar. También por la presión, vivimos en un mundo donde hay mucha presión. Si dices algo, te vamos a demandar, ¿no? Vivimos en ese mundo. El miedo a ser aceptado, el miedo a ser llamado, ay, eres una persona bien religiosa, ay, eres una aleluya. Nosotros teníamos un club cristiano en la high school. En la high school tenía 3,000 o 3,500 estudiantes. Y ese grupo de cristianos éramos como 8. Y cada grupo, cada club se reunía en diferentes lugares. Y yo me recuerdo que no éramos populares y cada año la gente se registraba para qué club. Obviamente nosotros compartimos el Evangelio no para que se registren en un club, sino para que se rindan a Cristo. Y ahí había muchos grupos, había grupos de homosexuales y lesbianas, había un grupo. Antes de que ocurriera todo esto, yo le estoy hablando del año 2005, hermanos. Y en esa escuela había, cada año para registrarse, ponían una mesa y a ver quién se quería registrar para ese grupo. Había otro grupo de drama, de música. Usted, póngale cualquier grupo que quiera, ahí había. Y el grupo de nosotros éramos cristianos. Y invitar a la gente no era popular, pero era necesario. Y sí, la gente se burla, claro que sí, pero con el tiempo tenemos la oportunidad de ser luz en medio de las tinieblas. También, como decía Israel, a veces por la ignorancia de no conocer el Evangelio, por eso nos limitamos a compartirlo. Entonces aquí es por eso, esta es la razón de esta clase, hermanos, y de lo que usted estudia. Número 1, hermanos, no se deje intimidar. El poder de Dios está en usted. ¿Qué es lo peor que puede pasar si usted comparte el Evangelio? Dígame lo peor que puede pasar. Que lo ignoren. Todavía más peor, lo peor que pueda pasar. Más. Que te insulten. Todavía más. Algo más severo. Ay, ¿qué puede pasar? Martín, tú sabes, dime, ¿qué es lo peor que puede pasar? No, es todo lo que han dicho. Sí, y está bien, hermanos. ¿Saben lo peor que puede pasar? Que pierda su vida. Pero si es a causa del Evangelio, todos los apóstoles murieron a causa del Evangelio. Todos. Para ellos era más importante el Evangelio que su propia vida. Para nuestro Señor Jesucristo era más importante el Evangelio que su propia vida. Entonces, hermanos, ¿es importante o no es importante el Evangelio? Sí, muy importante. Bien importante. Bien importante, hermanos. Mire, hermanos, no son las palabras de usted. Usted tiene su propia manera de comunicarse. Yo tengo la mía, yo tengo ciertas muletillas, ciertas palabras que uso, hay acentos diferentes. Usted póngale como quiera, pero no son las palabras del hombre, es la obra del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo que convence a esa persona. Hay muchas maneras de establecer una conversación, claro que sí,
pero el Evangelio no cambia. Yo no puedo moldear el Evangelio para que la persona lo acepte. Ese sería el error. Es más, esa es la puerta, es la puerta ancha. Querer llevar a una persona y decirle, no, mira, ven a Cristo y todos tus problemas se van a terminar. No lo haga, hermano, se los pido en el amor del Señor. Nunca le diga a alguien, ven a Cristo y todos tus problemas se van a terminar. No. Lo que sí le puede decir es que si viene a Cristo, Dios es esperanza y Dios lo va a sostener aún en medio de los problemas. Es muy diferente. ¿Sí? Sí se van a terminar los problemas, pero después de que deje este mundo. Con el Señor. Corrección. Sí, después, sí, aquí se termina. Bueno, para muchos se van a terminar los problemas. Para otros van a continuar en la eternidad. El Evangelio, hermanos, tiene poder. Porque tiene poder, hermanos. Si me transformó a mí, lo transformó a usted. O sea, ¿qué tengo yo de especial? ¿Qué tiene usted de especial? Que dijo el Señor, ay, voy a escoger a Israel porque toca bien bonito el piano, canta bien bonito. Por eso, no. El hermano estaba también perdido en sus delitos y pecados, tanto él como yo. Pero el poder del Evangelio nos rescató. Fíjense, Romanos 1:16 lo que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación. Se lo voy a leer una vez más, hermanos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Entonces, la meta, hermanos, es no avergonzarnos del Evangelio, hablar del Evangelio. A veces nomás vamos a tener minutos, a veces vamos a tener semanas para compartir con una persona y a veces vamos a tener años. ¿Cuántos de ustedes por años le han compartido a alguien, cuándo vas a venir a la iglesia? Un día de estos. Y ya llevan años así. Y usted sigue persistiendo. Esa es la meta, hermanos, continuamente compartir el Evangelio, no avergonzarse del Evangelio. ¿Cómo avergonzarse, hermanos, de algo que nos transformó toda nuestra vida? O sea, ¿se acuerdan cuando el ciego fue sanado? Ni cristiano era, él fue y ni le dio vergüenza decir que fue sanado. Entonces nosotros que tenemos el poder de Dios en nosotros, por la obra del Espíritu Santo, es necesario entender que el poder no es usted, no son sus palabras, no es tan bonito como habla usted. Hay personas que tienen mucha elocuencia a la hora de hablar y hablan bien bonito, pero solamente hablan bien bonito. Permita que Dios lo use a través de la palabra, de lo que usted conoce, para entregar ese Evangelio. Usted no se preocupe por el resultado, eso déjeselo a Dios. Esa es la especialidad de Dios, no de nosotros. Ahora, ore por audacia, ore que Dios le dé ese valor para hablar con confianza, para que no titubee en cuanto a predicar el Evangelio. Miren lo que dice Hechos 4:29. Dice, y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite tus siervos que hablen tu palabra con toda confianza. Pídale al Señor, hermanos, esa confianza para compartir el Evangelio con sus propias palabras. No intente ser el pastor Enrique como lo hace él. Hágalo como Dios le permite a usted hacerlo. No se ponga esa carga innecesaria, pero sí conozca el Evangelio. Dios es el que convierte las almas, no los hombres. ¿Se acuerdan? Hace mucho tiempo yo les dije en la clase, las personas que yo salvé ya se regresaron al mundo. Las personas que Cristo salvó están en Cristo. Esa es la diferencia. Que sea el Evangelio del Señor y no su Evangelio. El poder del Evangelio, hermanos, no descansa en la elocuencia del orador. De lo contrario, los hombres serían los convertidores del alma. Ni tampoco depende del conocimiento del predicador, sino consistiría en la sabiduría de los hombres. Podemos predicar hasta que se nos pudra la lengua, hasta que agotemos nuestros pulmones y muramos,
pero ninguna alma se convierte a menos que el Espíritu Santo esté con la palabra de Dios para darle el poder de convertir un alma. Eso lo dijo Charles Spurgeon. Entonces, quítese ese peso de encima. No es usted, hermanos. Usted es un medio por la cual se va a dar ese mensaje. Debemos saber el mensaje. ¿Qué es lo que le va a predicar a esa persona? No es el evangelio de acuerdo a Jorge. Es el evangelio de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo. Porque si yo le doy mi evangelio, olvídense, hermanos, lo voy a llevar a la perdición. Es nuestra responsabilidad estar siempre preparados para presentar defensa ante todos los que los demanden razón de la esperanza que hay en vosotros. Es el versículo de Primera de Pedro 3:15 dice, si nos santificara Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo, y hermanos, aquí está una clave, cuando apunte esta escritura en Primera de Pedro 3:15, en esa última parte dice, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia, con mansedumbre, con amor, hermanos, porque esas almas se están perdiendo y antes de que se termine esta clase, seguramente varias almas ya murieron sin Cristo. Y lo quiero repetir porque quiero que sientan el peso y la urgencia de lo que estamos hablando. Probablemente ahora en el servicio va a venir alguien que es inconverso. Probablemente en el servicio a hoy va a venir alguien que ha venido ya por tiempo que no está en Cristo. La pregunta es, ¿qué va a hacer usted? ¿Le va a creer a Dios? ¿Le va a creer que fue encomendado por Dios para entregar ese evangelio? Vamos a ver cuáles son los elementos esenciales del mensaje del evangelio. Vamos a ver las cosas. Como mínimo, hermanos, como mínimo, una persona debe de verse, el inconverso, por mínimo, debe de verse a sí mismo como un pecador ante un Dios santo. Lo mínimo que esa persona a la hora de compartir debe de ver es que es un pecador ante un Dios santo. También debe de entender que necesita un Salvador para ser salvo de su pecado. También lo mínimo que esa persona debe de entender que Dios a través del sacrificio de Cristo Él es el único camino a la salvación. 3 cosas. Que esa persona se vea como un pecador ante un Dios santo, que entienda que necesita un Salvador para salvarlo de sus pecados y entender que Dios, a través del sacrificio de Cristo, Él es el único camino a la salvación. No hay otro camino. El único camino es mediante Cristo. Les conté de una israelita que me encontré en mi tiempo libre hace unas semanas, una persona israelita. Mi esposa le dijo, no pareces israelita. Y dijo otra persona, pues ¿cómo se deben de parecer los israelitas? Obviamente los israelitas es como México, ¿no? En México hay gente blanca, güera, morenos, hay de todo, ¿no? Entonces él dijo, ¿cómo se debe de ver un judío? Y tomé la oportunidad, hermanos, para compartirle. Dije, mira, le dije, a raíz de ustedes como judíos, yo pude llegar a Cristo. Y le dije, gracias. Es una manera de decirle, pues, ¿verdad? Yo sé lo que le estoy diciendo y ustedes lo entienden. Pero él se quedó bien impresionado. Le dije, gracias, yo sé que ustedes son juzgados por muchas cosas, pero quiero compartirte. Yo llegué a Cristo a raíz de ustedes. Y amo mucho el pueblo de Israel. Y le dije, ¿me permites orar por ti? Y casi se le salían las lágrimas porque usualmente los judíos a nivel mundial son odiados, hermanos, ¿sabían? Hay un gran odio contra los judíos a nivel mundial. Y desde el principio de la historia siempre han querido erradicar al pueblo de Dios.
Nunca han podido porque Dios es el que los sostiene. Entonces, hablar, hermanos, hablar de las nuevas. Mire, hermanos, cuando leemos vamos a ver una pregunta del punto 2, en la letra A. Según 1 Corintios 15, 3 al 4, ¿cuáles son las nuevas noticias, las buenas noticias predicadas por Pablo? ¿Cuáles son las buenas noticias? ¿Quién respondió ahí? Es la letra A. ¿Hermana? Cristo murió por nuestros pecados, Ajá. fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y resucitó al tercer día. Note la frase, por nuestros pecados, en el verso 3. Esta es la expiación. La expiación, para los que no saben qué es expiación, es la sustitución que Jesucristo tomó el lugar de la humanidad. O sea, nosotros teníamos una deuda y Cristo pagó por esa deuda, en pocas palabras. Y cuando usted comparta el Evangelio, dile, Cristo pagó una deuda muy grande para que tú llegues a los pies de Cristo. Vamos a seguir más adelante la siguiente semana, hermanos, para cerrar. Pero ayer tuve la oportunidad de compartir el Evangelio con una persona y ella me dijo esto, me dijo, es que yo sé, y me lo repitió, es que yo sé que sé que sé. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está esperando para rendirse a los pies de Cristo? Entonces ella necesita la fe para tomar ese paso de fe, hermanos. Y nadie puede llegar a Cristo si no es por la fe que Jesucristo nos da a través del Espíritu Santo para creer en Él, hermanos. Entonces, ahora hay una oportunidad. Les di esta tarjetita, hermanos. Úsela, pero quiero traer conciencia a cada uno de nosotros, hermanos. Antes de salir, mire la salida y mire cuántos panfletos se llevaron el domingo pasado de estas tarjetitas. Casi están todas ahí. Si esa fuera la medicina que va a curar a una persona, a un ser querido, yo creo que no se termina el servicio y se van por esa medicina, ¿sí o no? Aquí estamos hablando de la eternidad, hermanos. Usted dice, pero ¿qué va a ser este tratadito? Usted no sabe, hermanos. Léalo, estúdielo, presénteselo a alguien. No es usted, no es el tratado, es la palabra de Dios. Dios va a tener misericordia del que quiere tener misericordia, así como la tuvo de nosotros. Entonces, si de gracia recibimos, dice la palabra de Dios, de gracia ha que dar lo que recibimos. Esto no se trata, hermanos, de nomás, ya tienes el boleto para ir con Dios. No, se trata de que a través de nuestras vidas Dios se le dé un buen nombre y Él reciba toda la gloria y la honra. La honra no es para el hombre, es para Dios. Y quiero orar, si usted en esta mañana no está en Cristo, considere el mensaje de hoy, considere las palabras, considere si realmente lo conoce a Él o no lo conoce. Ahora es el día de salvación. Mañana yo no sé, porque yo no le puedo asegurar que mañana nos vamos a levantar. Yo no le puedo asegurar que va a poder llegar a su casa hoy. Y no, esto es una cuestión de miedo, se los comparto en el amor del Señor. Déjenme orar con ustedes, hermanos, y que Dios nos ayude. Padre, esta mañana, Señor, gracias por tu evangelio, Señor. Gracias, Señor, porque eres un Dios de amor, donde mandaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Gracias por habernos mostrado nuestros pecados y habernos otorgado el perdón de nuestros pecados. Señor, gracias por tu Espíritu Santo que nos convictó, Señor, de todo pecado. Señor, en esta mañana yo quiero orar por los que ya estamos en Cristo, Señor. Oro, Señor, que quitemos todo temor de nuestro corazón, que quitemos, Señor, todo pensamiento del qué dirán, de ser juzgados,
y que seamos valientes y creamos, Señor, en tu poder en nosotros, Señor. Que no somos nosotros, sino eres tú a través de nosotros. Es tu palabra, es tu Espíritu Santo. Y también oro, Señor, por cualquiera que esté aún en esta clase, que si no te conoces, Señor, que te pueda conocer, Señor. Que tú puedas revelarte a ellos, Señor. Que ellos puedan entender que aparte de ti, Señor, les espera el infierno, Padre. Señor, yo te lo pido, Señor, derrama tu amor, Señor, sobre sus vidas. Y te doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. Gracias, Señor, por tu amor, Señor. No lo merecemos, pero te damos gracias por el Evangelio que recibimos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.